que Baker estaba menos entusiasmado con la solución militar que otros, desde luego menos que yo. No íbamos a cometer los mismos errores de la guerra de Vietnam. El presidente Bush hizo algo fundamental: dejar que los militares se ocupasen de la guerra. Nosotros no dirigimos la guerra desde la Casa Blanca, sino que nos encargamos de la política. Miramos la lista de los objetivos de los bombardeos para evitar que hubiese blancos políticamente sensibles. Una vez que el plan de los generales se aprobó, fue un problema de los militares, que mantuvieron informado a Bush. Pero él no trató de decirles cómo tenían que llevar la guerra. Se apartó y dejó que los generales hicieran lo que tenían que hacer. Pedimos permiso al Congreso para enviar 500.000 soldados a la guerra del Golfo, pero lo habríamos hecho incluso sin la aprobación del Congreso, porque pensamos que el presidente tiene competencias constitucionales para desplegar tropas. Antes de declarar la guerra a Irak, Bush invitó a cenar a la Casa Blanca a Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado, para recabar su opinión antes de tomar una decisión final, saltándose así a su propio secretario de Estado, James Baker, opuesto a la intervención militar. Kissinger dio luz verde a Bush. No es algo inusual. Es bueno buscar consejos de todas las fuentes posibles. No creo que en los diarios del presidente Bush encuentres que cada vez que tenía que tomar una decisión invitase a Henry a cenar. Eso no es verdad. Déjame decir una cosa. Nunca se le invitó a la Casa Blanca sin mi conocimiento. Lo hizo por su cuenta. Buscar el consejo de Henry y aprovechar su experiencia fue algo cabal. Hay que recordar que todos los problemas de Vietnam recayeron sobre Henry, y por eso Bush quería su consejo. No fue una sugerencia mía, ni siquiera sé si lo hizo Scowcroft, o fue una idea del presidente, pero fue una decisión atinada. El presidente Bush entendió que no podía saltarse a su secretario de Estado así. Teníamos una amistad de 35 años. No podría haberme hecho algo así. El riesgo de inflamar la situación en Oriente Medio era grave. Por primera vez en el despacho Oval, los jefes militares trazaron planes de contingencia en caso de intervención nuclear. No me imagino ninguna circunstancia en la que el presidente hubiese estado dispuesto a usar armas nucleares. Bajo ninguna circunstancia, salvo una invasión soviética de Europa Occidental. Por lo que sé, nadie habló de usar armas nucleares, aunque no puedo decir que en algún sitio algún general no estuviera listo para ello. Nunca nos preocupó que los israelíes fuesen a usar armas nucleares. A menos que estés en gran peligro, si usas armas nucleares en un espacio tan pequeño, la radiación también te afecta a ti. No es una zona en la que se puedan usar armas nucleares, a menos que no haya nada más. Permíteme responder de otra forma. ¿Acaso alguien habló de una opción nuclear? Sí. Claro. Debatimos mucho la cuestión. Por ejemplo, ante la posibilidad de que los iraquíes usaran armas químicas. Públicamente, nunca descartamos el uso de armas nucleares. Pero en privado, sí. Pocos meses antes de las elecciones, la victoria en la Guerra del Golfo fue un activo en el haber de Bush, que sirvió para sanar parte de las heridas de Vietnam. El siguiente punto del orden del día era librarse de Saddam Hussein. Una de las cosas de las que Bush estaba convencido desde el principio era que lo último que quería era mantener un ejército de ocupación en Oriente Medio, en este caso en Irak, porque sabía que los árabes se morirían de miedo. Sería mejor decir que se pondrían nerviosos, pero muy nerviosos, si entrábamos y nos quedábamos en Irak, porque tendrían el poder imperial entre ellos. Desde el principio Bush entendió que teníamos que entrar y salir. Quedarse en Irak habría creado un nuevo conflicto, uno que no habíamos estudiado, para el que no estábamos preparados
y sobre cuyo desenlace no teníamos ni idea. Una vez cumplidos los objetivos bélicos y políticos, habría sido una auténtica locura que los Estados Unidos ocupasen un gran país árabe simplemente porque queríamos cambiar su gobierno. Lo importante es que nunca nos pidieron hacerlo y nunca lo intentamos. Solo dimos información al ejército. La única forma de haber llegado hasta Saddam Hussein era presentándose en Bagdad, y nuestros militares no querían hacerlo. Nunca dijimos que fuésemos a por Saddam Hussein. No sabíamos dónde estaba ni cuánto tiempo tardaríamos en encontrarlo, y tampoco sabíamos cuántas pérdidas nuestras ocasionaría. Así que al final... El presidente Ford dictó la orden ejecutiva 12333, según la cual los asesinatos están prohibidos. Con el asunto de Irak atrás, Bush lanzó su campaña de reelección con la seguridad de que ganaría un segundo mandato. Su programa electoral se centraba en su política electoral, el desarme y el nuevo orden mundial pacífico que seguiría el hundimiento del Imperio Soviético. On an August day, an historic event took place. It didn't happen on Main Street or in any American town, but in Russia, where soldiers began destroying hundreds of nuclear missiles. Pero Bush sufrió un rotundo fracaso. Su castillo de naipes se derrumbó y fue derrotado sin paliativos por un político casi desconocido, Bill Clinton. Como Carter, Bush engrosó la corta lista de presidentes no reelegidos. Cometimos nuestros errores. No los recuerdo todos, pero cometimos varios como todo el mundo. Los republicanos hicieron una campaña pésima. No culpo a Bush, pero sí a mucha gente de su entorno. Estaban cansados de nosotros. Llevábamos 12 años en el poder, lo entiendo. Solo digo que es un hecho de la vida. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el hundimiento de la URSS, la rivalidad de los Estados Unidos con ese país había sido la base de su política exterior. Un consejero de Gorbachev comentó: "Les hemos hecho la peor jugarreta. Hemos dejado a los Estados Unidos sin enemigo". En una encuesta realizada tras la derrota de Bush, 1 de cada 3 estadounidenses decía que había llegado el momento de dejar de meterse en los asuntos del mundo. La política exterior nunca encabeza las encuestas a menos que sea una cuestión de guerra y de paz. Si no es así, la gente no presta mucha atención a los asuntos exteriores. La Guerra Fría había terminado y la política exterior dejó de ser importante. Solo quedaba recoger las piezas del Imperio Soviético. Lo que importa ahora son los asuntos domésticos, no los internacionales. Desde el final de la Guerra Fría, la Agencia de Seguridad Nacional ha sustituido al Consejo de Seguridad Nacional como los ojos y los oídos del gobierno de los Estados Unidos. La CIA y el Pentágono han disminuido su actividad y no hay enemigo que plantee una seria amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Las guerras son básicamente batallas económicas. En la actualidad, las cuestiones internacionales se han convertido en asuntos económicos y de mercados. Todo el mundo sabe que lo mejor es poseer una economía y un mercado fuertes. El secretario de Comercio, que antes era considerado un puesto menor, es ahora uno de los principales jugadores en los asuntos de Estado. Es el amanecer de un nuevo orden mundial exportable desde los Estados Unidos. En todo el siglo XX ningún país ha ejercido una influencia más decisiva ni poseído una hegemonía tan absoluta como los Estados Unidos.